¿Qué pasa cuando una sociedad empieza a construir una idea demasiado rígida de cómo debe verse, cómo debe pensar y cómo debe de vivir la gente? ¿Qué pasa cuando solo unos encajan y todos los demás comienzan a convertirse en un problema? Este régimen no solo construyó un sistema autoritario, sino que construyó una estructura tan cerrada y tan obsesionada con la pureza, con la identidad y con la obediencia, que cualquiera que no copiara en ella comenzó a convertirse en un enemigo. Si algo me enseñó Harry Potter es que jamás tenemos que tener miedo de llamar por su nombre al innombrable. Así que hoy no hablaremos ni del pintor austriaco ni del señor de bigotito. Hoy hablaremos de nada más nada menos que de Adolfo Hitler. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a finales del siglo XIX a una pequeña ciudad del Imperio Austrohúngaro, muy cerca de una frontera entre Alemania y Austria. Porque antes de convertirse en una de las figuras más populares de este siglo XX, este señor fue primero simplemente un niño llamado Adolfo. Adolfo nacería el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, es decir, una pequeña ciudad fronteriza austriaca dentro del entonces Imperio Austrohúngaro. Y su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas estricto, autoritario y muy difícil. Mientras que su madre, Clara Hitler, parece haber sido una figura muchísimo más protectora y cercana emocionalmente. Durante su adolescencia, Adolfo Hitler no soñaba inicialmente con lo que era la política. Este joven estaba interesado en lo que era el arte, la arquitectura y sobre todo la pintura. Es decir, quería convertirse en un artista. Pasaría el tiempo y este chavo decidiría mudarse a Viena, que en ese momento era una de las ciudades más importantes de Europa y que por lo mismo estaba llena de nacionalismos, de tensiones políticas, de ideas radicales y sobre todo de antisemitismo. Es decir, era una ciudad brillante pero profundamente polarizada. Entonces, este señor Adolfo Hitler intentaría entrar a una escuela súper importante de Austria llamada la Academia de Bellas Artes en Viena. ¿Qué es lo que pasaría? Es rechazado, y no solamente una vez, sino varias veces, y esto marcaría profundamente su vida. A partir de aquí se vienen unos años difíciles para este joven, donde estaba rodeado de pobreza, de trabajos pequeños y sobre todo de aislamiento. Y al mismo tiempo con esto, comenzaría a desarrollar ideas cada vez más radicales sobre nación, identidad y pertenencia. Y aquí es donde llega algo importantísimo. Estamos hablando de un poquito de contexto. ¿Por qué digo esto? Se preguntarán ustedes. Porque en Europa ya existía el antisemitismo muchísimo antes de Hitler. Además de que ya había estos nacionalismos que les comenté, las teorías radicales y por lo mismo el odio político. Él no crearía estas ideas, sino que creció alrededor de ellas. Y así es como poco a poco empezaría a construir una idea muy cerrada de lo que era una sociedad perfecta. ¿Cómo era esto? Obviamente, algunos pertenecían y algunos no. Esta visión se alimentaba profundamente con elementos como pureza, identidad y sobre todo obediencia. Y cuando todo esto se cultivaba en la cabeza de Hitler, llegaría la Primera Guerra Mundial. Es decir, Europa explota en el año de 1914, que ya lo hemos hablado, pero fue una guerra brutal, industrial y completamente distinta a lo que el mundo había visto antes. Y aunque había nacido en Austria, Hitler decide unirse al ejército alemán, ya que se sentía profundamente identificado con Alemania y empezaría trabajando principalmente como un mensajero. Pero esta experiencia de estar desde abajo le enseñaría muchísimo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque él viviría entre trincheras, entre bombardeos, entre destrucción masiva y sobre todo entre muerte constante. Esta generación, que obviamente incluía a Adolfo Hitler, quedaría marcada profundamente y psicológicamente por esta guerra. Y aquí llegaría algo muy importante. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Que en esta guerra Hitler encuentra algo que parecía no tener completamente. ¿De qué estoy hablando? Del propósito, de la identidad y sobre todo de pertenencia. El ejército le daría estructura, pero sobre todo le daría disciplina, orden y nación. Pero llegaría a 1918 y con la derrota de Alemania. Esta Alemania colapsa completamente y se rodearía de lo que es el hambre, el agotamiento, que traería después crisis internas. Finalmente todo esto fue una derrota militar y para millones de alemanes esta derrota fue sumamente humillante. Esto fue porque esta guerra había destruido lo que era su país y ahora todavía venían más consecuencias. ¿De qué estoy hablando? Del Tratado de Versalles. Esto fue en 1919 y Alemania lo firmaría accediendo a perder territorios, a perder recursos y lo más humillante, perder su ejército. Y digo humillante porque para la gente que estaba en el ejército, el hecho de que una nación extranjera los obligara a dejar de trabajar se convertiría en caldo de cultivo para estos soldados en el futuro. Obviamente también llegarían lo que son sanciones económicas, haciendo todavía más difícil y más profunda esta crisis alemana, haciendo que además de avergonzados, se estuvieran muriendo de hambre. ¿Qué es lo que ocasionaría esto? ¿Se preguntan ustedes? Pues algo peligrosísimo. Estamos hablando del resentimiento colectivo. Es decir,
enojo, frustración y una necesidad gigantesca de encontrar culpables. Es justo en este ambiente donde las ideas extremistas empezarían a crecer. ¿Qué pasaría después de esta guerra? Adolfo Hitler regresaría a Alemania completamente humillado y profundamente enojado, compartiendo este sentimiento con muchísimos alemanes. Y los años que siguieron a esta guerra no estuvieron mejor, sino que fueron brutalmente inestables. Estamos hablando de una inflación terrible, de un desempleo como nunca antes se había visto, violencia política e incluso intentos de golpes de Estado. Mucha gente sentía que este país se estaba perdiendo completamente, y es justo en medio de este caos que Hitler comenzaría a acercarse a grupos nacionalistas radicales. ¿Dónde fue esto? Se preguntarán ustedes. Pues fue nada más y nada menos que en Múnich, una ciudad llena de tensión política y llena de movimientos extremistas. Aquí es donde Adolfo descubre una de las herramientas más grandes que tuvo. Estamos hablando nada más y nada menos que de la oratoria. Porque recordemos que en la Primera Guerra él ya había vivido en carne propia lo que eran los estragos de la derrota, de la crisis, incluso de la muerte. Pero lo que realmente entendió fue la capacidad de hablar emocionalmente a una frustración colectiva. Es decir, no ofrecía análisis complejos, sino que ofrecía identidad, orgullo y sobre todo culpables y enemigos claros. Así fue como poco a poco empezaría a construir una visión extremadamente rígida de lo que era la sociedad, en una idea donde unos pertenecían y otros definitivamente debilitaban a su nación. ¿Quiénes eran estos? Se preguntarán ustedes. Pues nada más y nada menos que los judíos, los comunistas y los opositores políticos. Estos tres se convertirían en los principales enemigos del estado ideal de Adolfo Hitler. Así que llegaría el año de 1923 y Hitler participaría en un intento fallido de golpe de Estado conocido como Verhaltputsch, intentando tomar el poder en Múnich, pero ¿qué es lo que pasaría? Fracasaría y sería arrestado. Pero fue gracias a este arresto que sucedería algo importantísimo. ¿De qué estoy hablando? Que durante su tiempo en prisión, Hitler entiende que quizás no podría tomar a esta Alemania por la fuerza. ¿Qué es lo que entendería entonces? Se preguntarán. Pues que necesitaba convencerla, y fue justo aquí donde escribiría Mein Kampf, o en español, Mi lucha. ¿Qué era esto? Era un libro donde mezclaba el nacionalismo extremo, las teorías radicales, el resentimiento político y sobre todo el antisemitismo. Todo esto estaba disfrazado de la idea de reconstruir una Alemania bajo una visión un poco autoritaria. Y quizás es aquí donde realmente nacería el núcleo del nazismo. ¿De qué estoy hablando? De una idea obsesionada con la pureza, con la obediencia, con la unidad única y con la eliminación de aquel que no encaja. Es decir, una estructura social sumamente cerrada. Básicamente podríamos decir que Hitler entendió algo peligrosísimo. ¿Y qué es esto? Que las personas heridas, que las personas asustadas y sobre todo que las personas humilladas muchas veces lo único que buscan son respuestas simples, líderes fuertes y sobre todo enemigos claros. Pasarían estos años 20 en Alemania, donde las bases de esta nación prácticamente están rodeadas de inflación, de desempleo, de pobreza y sobre todo de una inestabilidad política sin igual. Hay imágenes fuertísimas como gente en carretillas llevando pacas de dinero para comprar solamente un pedacito de pan porque el dinero se devaluaba rapidísimo. Además, muchísimos de estos alemanes tenían miedo. Primero, a que sucediera una revolución, otros tenían miedo a caer en el comunismo, otros a que la mezcla de estos dos se convirtiera en una guerra civil y que todo esto terminara en un caos o un colapso social. Y justo en el contexto de este país que parecería estar fuera de control es cuando Hitler decide unirse al Partido Nacional Socialista. ¿Qué era esto? Era un grupo pequeño, sumamente radical y ultranacionalista. Y como ya comentamos, el don de la oratoria con el cual contaba, Hitler utilizaría estos discursos, estas emociones para convertirlas en propaganda y posteriormente convertirlas en símbolos. ¿Cuál era su rutina? Obviamente repetir el mensaje constantemente, ofrecer culpables claros y con estos soluciones fáciles. ¿Qué es lo que prometía en sus primeros discursos? Recuperar lo que era el orgullo alemán, restaurar el orden y obviamente reconstruir esta nación que había quedado destruida después de esta primera guerra. Justo en este momento es cuando llegaría otro desastre al mundo. Estamos hablando de la Gran Depresión de 1929. Y aunque sucedería en los Estados Unidos, principalmente, obviamente esta pulmonía le llegaría a Alemania con el desempleo fuera de control y una desesperación total de las familias. Esto haría que millones de personas pierdan la confianza en este sistema democrático porque ni siquiera podían confiar en su vecino. Y es justo aquí cuando el partido nazi empieza a crecer exponencialmente. No era solo por Hitler, quizás Hitler estaba accidentalmente ahí. Había crecido por el miedo, por la frustración y sobre todo por la desesperación. ¿Qué buscaban? Respuestas rápidas. Con esta ola, obviamente, millones empezarían a apoyar a Hitler democráticamente. Estamos hablando que incluidos empresarios, políticos y los ciudadanos normales creían que este señor podía controlarlo o que sus acciones podrían no ser tan graves. Es justo aquí donde muchos historiadores apuntan a que fue el error más grande de este pueblo alemán. Esto nos llevaría al año 1933, donde Adolfo Hitler subiría al poder. ¿Qué pasaría? Es el 30 de enero de este año 1933 y sería nombrado canciller de Alemania. Muchos políticos conservadores pensaban que podían controlar
a este animal suelto, pero estaban equivocados, porque poco después de esto llegaría lo que es el Reichstag-Fire. ¿De qué estoy hablando? Se preguntarán. De un incendio en lo que es el Parlamento alemán, y es justo aquí donde el gobierno aprovecharía para limitar lo que son las libertades, expandir el poder estatal, pero sobre todo perseguir a los opositores. Estos serían los primeros indicios de que la democracia alemana empezaría a morir. Poco tiempo después de esto, los partidos políticos son prohibidos y empezaría lo que es una persecución primero sobre periodistas, sobre los críticos de este gobierno y obviamente sobre los opositores que crearían oficialmente un país dentro de una dictadura. Aquí llegaría otra herramienta del señor Adolfo Hitler, que fue la propaganda, donde prácticamente colocó su imagen como una figura mesiánica, colocándose como un líder absoluto, un salvador nacional y sobre todo el símbolo de la unidad alemana. Pero recordemos que en esta Alemania no cabían todos. El Estado y la propaganda se mezclan completamente y la estructura social empieza a cambiar. Estamos hablando que obedecer ya es obligatorio, que cuestionar es sumamente peligroso y que pertenecer dependía de ciertos criterios muy bien definidos. Estamos hablando de la raza, de la ideología y de la identidad. Unas de estas imposibles de elegir. ¿Qué traerá esto? Obviamente la persecución sistemática contra estas minorías. Estamos hablando de los judíos, de los opositores políticos, de personas discapacitadas, de gitanos, de disidentes y de homosexuales. Esta exclusión se volvería una política de Estado. Así que llegaríamos al año de 1935 y con las leyes de Nuremberg. ¿Y qué eran estas? Se preguntarán ustedes. Pues básicamente era una manera de formalizar el quitar estos derechos a lo que es la población judía. Básicamente es legalizar la discriminación. Se dice y no pasa nada. El odio se institucionaliza. ¿Y qué es lo que pasaba con la gente mientras esto ocurría? Se preguntarán ustedes. Pues entre la propaganda, la conformidad social, porque obviamente las cosas socialmente mejoraron, el nacionalismo, pero sobre todo el miedo, cada vez era más difícil resistirse a estas ideas. Alemania comienza a expandirse militarmente, haciendo caso omiso a los tratados de Versalles, es decir, desafiando estos acuerdos internacionales, haciendo que las potencias europeas voltean a ver a Alemania, sobre todo Adolfo Hitler, donde ya hablamos de lo que sucedería con el tema de Checoslovaquia, los Sudetes, Austria, etc. Pero todo iniciaría realmente en el año de 1939, cuando Alemania invade Polonia. ¿Qué causaría esto? Nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial, es decir, el conflicto más destructivo de la era humana. Pero recordemos que Hitler está en Alemania. Y muchas veces en esta Alemania no había guerra. Así que mientras la guerra avanza fuera de este país, en Alemania las ideas nazis serían llevadas al extremo. ¿De qué estoy hablando? De que la persecución ya se hace sistemática, de que se crearían los campos de concentración precisamente para todos estos grupos de minorías que les comenté. Y posterior a este, o más bien consecuente de este, llegaría a lo que es un exterminio institucionalizado. ¿Qué quiero decir? Que millones de personas serían asesinadas en este periodo llamado como el Holocausto. Por un momento se pensó que Hitler y sus ideas estaban ganando esta guerra, pero como toda idea llena de odio, tiene sus consecuencias. ¿De qué estoy hablando? De que Hitler odiaba más a los comunistas que su deseo a salir victorioso de Europa. Así es como rompería una alianza con la URSS y decidiría irse sobre este país para intentar conquistarlo, cometiendo así el peor error militar y estratégico de su historia, que muchos historiadores lo atribuyen como el punto de inflexión que haría que Alemania perdiera esta guerra. Esta guerra destruiría Europa, llenando este continente de bombardeos, de hambre y obviamente de millones de desvividos. El continente entero colapsa ante estos nazis, pero llegaría el año de 1945, cuando después de una serie de alianzas entre grandes potencias como la misma URSS, los Estados Unidos y la Gran Bretaña rodearían esta Alemania para terminar llegando a su capital, Berlín. El régimen se está derrumbando y Hitler se encuentra encerrado en un búnker subterráneo en esta Berlín. Así llegaríamos al día 30 de abril de 1945, en esta Berlín, en este búnker, cuando Adolfo Hitler decidiría quitarse la vida, haciendo que unos días después Alemania se rinda. La guerra en Europa termina, pero el final no trajo ningún alivio inmediato. ¿Qué fue lo que trajo? Se preguntarán ustedes. Trajo una realidad que nadie podía creer. Estamos hablando de millones de desvividos, ciudades completamente destruidas, la realidad de los campos de exterminio que nadie había visto y generaciones enteras traumatizadas con este hecho. Todo esto nos trajo una sola pregunta. ¿Y cuál es esta? Se preguntarán. ¿Cómo diablos llegamos a esto? Porque lo más incómodo de esta historia es que Alemania era una sociedad moderna. Estamos hablando que era educada, que estaba industrializada, que estaba avanzada científicamente y aún así terminaría cayendo en el extremismo. Y quizás por eso es que Adolfo Hitler sigue siendo importante históricamente. No por él solamente, sino porque nos demuestra qué es lo que puede pasar cuando el miedo, la crisis, el resentimiento, la propaganda
y finalmente el odio empiezan a mezclarse dentro de una sociedad con muchísima educación, muchísimo poder y sobre todo muchísimo potencial. Podríamos pensar que este señor Adolfo Hitler fue una persona atrapada en este contexto y se ha pedido muchísimo más en estas redes sociales que no se mencione, que no se diga su nombre y que no se hable de él. Pero la realidad es que hablar de este Adolfo Hitler no es hablar de una persona. Entonces, ¿qué se preguntaron ustedes? Pues es el perfil de cualquier persona que pueden hacer cuando en un grupo de gente deciden guardar silencio, normalizar aquello que sabemos que está mal e ingenuamente creer que quizás necesitamos solamente un poquito de eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Adolfo Hitler no nació de la nada, sino que apareció en una sociedad herida, resentida, polarizada y cada vez más obsesionada con saber quién pertenecía y quién no. Porque cuando una sociedad empieza a creer que unas personas valen más que otras, la historia se deja de tratar de política y se empieza a tratar de deshumanización. Esta historia se tenía que contar, más que como una historia, como una lección de lo importantísimo que es siempre tener, antes de cualquier juicio o cuestionamiento, simplemente un poquito de contexto y un poquito de historia.